Muy bienvenidos, estamos en mi canal de YouTube y tenemos una nueva invitada en la sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Pamela. Entonces, para comenzar, sería bueno que nos contaras cómo conociste este bello instrumento. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice, tú no elegiste al violín, sino que el violín te eligió a ti, ¿ya? Eh, Quizás de alguna manera, mm, yo conocí el violín bastante tarde, lo conocí a los 15 años, ¿ya? Obviamente a los 15 años todavía uno es jovencito, etcétera, pero para meterte ya de lleno, para irte allá a niveles profesionales, hoy en día eso es considerado tarde. Generalmente los niños empiezan a los, no sé, 4 o 5 años ya en el violín. Pero siempre sí estuve envuelta en lo que era la música, gracias a mi abuela del lado materno, toda la familia del lado de mi mamá, siempre muy relacionados con la música. Mi abuela, ella tenía un piano en la casa, de pequeña me hablaba de Chopin, me contaba a todo esto, abuelita, porque si no, si ve esta entrevista me va a retar y no le gusta que le diga abuela. Claro. Eh, bueno, ella me hablaba de Chopin, Beethoven, escuchábamos música juntas, mi mamá también en esos años, ella me llevaba CDs. De alguna manera fui igual un tiempo al conservatorio, a la Escuela de Cultura, acá en Temuco. Iba a clases de piano, con la esperanza de algún día convertirme en pianista, cosa que no llegó, pero siempre relacionada con la música. Pero este instrumento lo conocí, como te contaba, cuando tenía 15 años. ¿Cómo lo conocí? Bueno, eh, había una orquesta juvenil infantil, en ese tiempo se llamaba Sarim Adonai, ¿ya? Eh, entonces mi hermano menor quería aprender saxofón, entonces mi mamá supo de esta orquesta y llevó a mi hermano y ahí me colé yo. Y ahí conocí el instrumento, digámoslo así, face to face y dije, no, yo quiero el violín. Había escuchado antes el violín, siempre me llamaba la atención. Cuando iba a la escuela de cultura escuchaba a los profes hacer clase de violín, me detenía ahí un ratito y luego me iba a mi clase. Pero como que nunca fui capaz, quizás en mi mente de niña, de decirle mamá, es que yo ya no quiero tocar más piano, yo quiero aprender el violín. Entonces ya a los 15 fue el clic, digámoslo así. Y cuando comenzaste a los 15 años a Ujú, conocer y a empezar a tocar el violín, ujú. ¿siempre tu meta fue dedicarte al oficio de ser músico? ¿O perseguir una carrera, podríamos decir, en la Ujú. academia? No, la verdad es que no. Yo conocí el violín y fue como que me enamoré del violín. O sea, yo me obsesioné de alguna manera, empezaba a averiguar el origen del violín. En ese tiempo usábamos MP3, después subimos a MP4, me acuerdo, MP4. Y lleno de música de violín. Yo estaba todo el día escuchando, mi vida era el violín. Wow. Entonces, Conozco esa historia. entonces me volví loca. Para mí todo era relacionado al violín, al violín, al violín, al violín. De lo único que yo hablaba. Wow. Entonces después continuaste y quisiste perfeccionarte y Sí. estuve leyendo tu reseña artística y bueno, lo que hemos hablado Ujú. es que estuviste en Valdivia tomando clases, posteriormente en Concepción, también en Santiago. Ajá, sí. Mira, rebobinando un poco el cassette, cuando yo tenía 15 años, mi primer profesor era un miembro de esa orquesta juvenil infantil. Yo tenía 15 años, mi profesor tenía 10 años. ¡Wow! O sea, yo me acuerdo, Felipe se llama, Felipe Rivera, y él llegaba con su polerón de Mickey Mouse a mi casa a hacerme clases Oh, wow. de violín. ¿Ya? Y ahí, bueno, obviamente fui parte de la orquesta, etcétera, etcétera. Y cuando yo ya estaba en cuarto medio, cuando tú tienes que elegir, ¿cierto? En ese momento era la PSU, ¿qué ibas a hacer con tu vida? Ahí yo me rayé. Yo le dije a mi mamá, a mi papá, lo siento mucho, yo quiero ser violinista. Y ahí comenzó la guerra. No, mentira. No, ahí fueron varias cosas. Pues, o sea, obviamente los padres de uno quieren lo mejor para uno de acuerdo a su punto de vista. Claro. Era algo arriesgado porque imagínate, o sea, iba en términos de repertorio y técnica súper atrasada. Mm. Entonces, lo que tú me comentabas, sí. Luego me fui 2 años a estudiar, fui aceptada para irme al conservatorio de la Universidad Austral y ahí estuve casi 2 añitos. Ya.
Luego me fui comencé a tomar clases particulares. He tenido, sí, un montón de profesores por los cuales he tenido experiencias buenas y malas y he sacado cositas de cada, claro. Y claro, y tuve en Concepción, después de Valdivia seguí en Concepción. Ya. Y de Concepción estuve en Santiago. En Concepción estuve tomando clases con Jimena Águila, ¿ya? Que es una violinista creo todavía violinista activa de la Sinfónica de Concepción, hija de Humberto Águila, que es un luthier muy conocido acá en el sur, centro-sur, excelente luthier. Y ella fue un soporte, un apoyo muy grande. Luego me fui a Santiago con otro profesor. Y claro, ahí yo ya sabía, yo quería, mi meta era irme al extranjero. Entonces por eso yo iba con distintos profesores, algunos me decían, ya Pamela, es hora que vayas con otro profesor. O sea, igual también elego al profesor para decirte, no, yo creo que ya es tiempo de hablar muy bien de ellos. Sí. Entonces, claro, ahí fue duro porque yo en Santiago no tenía conocidos. No tenía familia, nada, o sea, sureña ahí del campo, no, sureña. ¿Y qué fue lo que pasó? Que muchas ocasiones, imagínate, en bus, 8 o 9 horas más o menos, claro, a Santiago, y no sé, pues, que faltaba como 40 minutos para entrar a Santiago, y me llamaba el profesor y me decía, Pamela, lo siento mucho, pero no voy a poder hacer tu clase. No, ¿en serio? Así, imagínate, entonces yo tenía que esperar el bus de las 2. Un saludo para ese profesor, muy responsable. Y tenía que esperar el bus de las, no sé, pues de las 2 de la tarde para volverme, porque igual, ¿qué iba a hacer? Si tampoco era como que yo tenía mi tarjeta de crédito y me iba a recorrer Santiago o me iba al mall. Claro, eres estudiante. Claro, y yo me estaba, ahí en ese entonces, claro, yo me estaba preparando con inglés y tenía un trabajo part-time acá en Temuco, entonces era mi oportunidad en la semana para ir a tomar mis clases. Claro, pero siempre como con el objetivo de ir a Estados Unidos, en este caso, o al extranjero. Claro, o sea, una vez que yo salgo del conservatorio, de esos 2 añitos que yo estuve, ahí comenzó recién mi meta de decir, yo me voy a ir al extranjero. Entonces empecé con el tema de la preparación, el inglés, el TOEFL, obviamente el violín, si mis compañeros trabajaban, no sé, pues al 100%, yo tenía que trabajar al 300%, porque si no, no me iban a aceptar, obviamente, en una universidad y menos en el extranjero. Sí, wow, estaba pensando la realidad distinta que viven distintos músicos cuando no tenemos la oportunidad de tener clases de pequeños. Porque exactamente. recuerdo que igual comencé a los 15 años, por eso es difícil y uno tiene que trabajar muy duro para poder llegar a ese objetivo. Claro, y lo otro, lo que tú mencionas, también para un instrumentista que quiere hacer una buena audición, una buena carta de presentación, necesita un instrumento que te responda por lo menos un término medio, y yo todavía estaba con un Ettinger y después subí a un Cremona. Ya. ¿Me entiendes? Después vamos a continuar con el tema de los violines porque me interesa, pero me gustaría antes que nos continuaras contando cómo fue la experiencia en Estados Unidos. Porque ya, tú me estás diciendo que te estabas preparando con el inglés, con el violín, trabajando de forma perseverante, con mucha disciplina, pero luego yo sé que tú hiciste el bachelor allá. Sí. ¿Me podrías contar cómo fue el programa? ¿Con quién estudiaste? Sí, bueno, el bachelor, que es la licenciatura acá, corresponde a los 4 años y medio últimos de los superiores, que le llaman acá, ¿cierto? Sí. Entonces, yo que tenía 21 años y me llegó la carta, así como en las películas, me llega la carta de la universidad con el sello dorado y el logo. Pero carta como de aceptación. Que llega a tu hogar. A mi casa, llegó a mi casa. De manera física. Sí, yo me acuerdo, estaba en el 2º piso de mi casa y llega mi mamá, Pame, te llegó una carta, no sé de dónde. Oh. Y yo la tomo, la abro, usted ha sido aceptada, qué sé yo, y una beca completa. Ya, esta beca cubría todos mis estudios. Estoy hablando no de una beca de 600.000 pesos al semestre, de millones de pesos chilenos.
Entonces, yo la miraba y no creía, la miraba, la volvía a leer. Bueno, una vez que llego allá a Estados Unidos, obviamente todas las clases son en inglés y que esa es otra barrera importante. Sí. ¿Ya? Tú puedes estudiar un montón acá, el idioma que sea, pero cuando llegas al país quedas... Yo quedé, ¿what? ¿Me entiendes? Porque tienen diferentes acentos dependiendo de la zona, hablan más rápido, no es como this is the table, this is no, bla 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 bla, ¿ya? Bueno, el concepto de la escuela americana es que tú puedes ser, de la mayoría de las universidades, que tú puedes ser una persona integral y completa. ¿De qué se trata esto? Además de mi clase de violín, de mis asignaturas de música, historia del arte, historia, todo eso. Claro, piano complementario, orquesta, que era obligatorio. Nosotros teníamos que tomar otras clases de otra índole, me refiero. Tuve que tomar astronomía, antropología, sociología, religión, aprendiéndome la genealogía del rey no sé cuánto, y así, y así, y así, en inglés. Literatura inglesa 1 y 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue durante todos esos años. Y súmale que yo aparte, yo trabajaba los fines de semana con orquestas profesionales. Entonces, el tema ahí era que yo podría decir, voy a ir a esas clases, no sé, de nutrición, biología, y me siento ahí para cumplir que asistencia y ya, filo, me dedico a lo mío. El tema es que allá funciona un promedio que es el GPA, que es tu promedio general. Es la suma de todas tus materias. Entonces, si yo tenía, no sé, una F o una C- en biología o qué sé yo, me bajaba mi promedio por lógica y eso significaba, corría riesgo de que me quitaran la beca. Y súmale mis recitales, el junior y el senior, que es mi recital final, que tenían que ser de buen nivel. Entonces fue muy exigente. Terminado tu bachelor en Estados Unidos, tengo entendido que después fuiste a estudiar a España. Sí. Entonces, ¿me podrías contar cómo fue la experiencia, cuánto duró esos estudios de máster? Y también me gustaría saber quiénes fueron tus profesores de violín, tanto como en Estados Unidos y España. Sí, en Estados Unidos mi profesora se llama en realidad Elizabeth Atkins. Ella fue por mucho tiempo la concertmaster de la National Orchestra, la Sinfónica de Washington, que es una de las más importantes de Estados Unidos, y por muchos años ella estuvo bajo la batuta, imagínate, concertmaster bajo la batuta de Rostropovich. O sea, los chelistas van a saber, yo creo, quién es Rostropovich. Y wow, una tremenda profesora, todos mis compañeros hasta el día de hoy la amamos, una ingeniera del violín, ¿ya? Te enseña cómo producir colores, todo, pero todo desde el punto de vista como un ingeniero. Claro. Mueve aquí, mueve acá, la magia. Tremenda profesora, pedagogo y calidad humana, muy humilde, realmente sorprendía y podría seguir hablando de ella, adjetivos muy buenos. No, amo a esa profesora. Luego en España, mi profesor fue Alfredo García Serrano, ¿ya? Esto es como bien interesante porque es como la genealogía, el hijo del padre de, ¿ya? La nieta de, entonces es súper importante con quién estudió tu profesor, con quién se formó. Claro. Alfredo era súper interesante porque él fue por muchos años, él estudió en Indiana. Okay. Y él... ¿Él es español? Sí, él es español. Fue discípulo, fue alumno de Mauricio Fuchs, que es uno de los pedagogos más famosos del mundo en lo que es el violín. Como también un tipo leyenda más o menos así. Y él sacó muchos violinistas buenos. Te nombro Karen Gomio, que es solista a nivel internacional. Noah Bendix, actualmente el concertino de la Filarmónica de Berlín. Entonces, o sea, habla por sí mismo los resultados. Y yendo un poco más en profundidad con los profesores, con la experiencia de haber estudiado con estos tremendos profesores que me cuentas,
¿Qué rescatas de su enseñanza? Mencionaste algunas cosas, pero me gustaría que nos contaras un poco más en profundidad alguna experiencia, su forma de ver la vida, su forma de enseñar. Ujú. Mira, son personas que saben mucho, no solo del violín, sino que en general de la vida, ¿ya? Muy estudiosos, gente que está en constante movimiento. ¿A qué me refiero? Que están en constante búsqueda de nuevas formas, nuevas ideas, tanto como desde el punto de vista performativo como pedagógico. Por ejemplo, me pasaba que en Chile me decían, no, es que tiene que sonar más lindo. Ya, ok, estamos, claro que tiene que sonar más lindo, ya, que esto te tiembla el arco, no te tiene que temblar, es porque estabas nervioso, que nos pasa a nosotros. Pero no es eso, resulta que llego a Estados Unidos y mi profesora me dice, mueve aquí, gira acá, siente la presión de acá y pum, ocurre la magia. Lo mismo me pasó con Alfredo, que es la manera que te explican. Entonces, a veces uno piensa que el arte es volar y me expreso yo misma. No, hay un orden y un sistema, ¿ya? Y eso también incluye las leyes físicas. Wow, Es súper interesante. podríamos decir que existe un absoluto. ¿Mm? ¿Claro? Interesante. Sí, y gente que igual te insta a leer más de literatura, de otras cosas, a ser una persona más completa, a vivir la vida, a entenderla, y eso obviamente va a mejorar tu calidad interpretativa. Mira, los latinos de por sí son muy pasionales, emocionales y qué sé yo. Imagínate una de estas novelas de la tele, o sea, el tercer capítulo ya los protagonistas se están besando, o sea, eso es típico latino, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los coreanos. Entonces, generalmente la musicalidad, por lo que he visto en un gran porcentaje en el latino, es algo que aflora naturalmente. Sí, sí. Ujú. ¿Me entiendes? Eso que está ahí adentro, como ese fuego, no sé si será heredado de los españoles, vas a ver uno. Sí, es curioso. Recuerdo haber visto en una oportunidad una entrevista a un Ujú, pianista que decía que, de Asia, ujú, que decía que se fue a Occidente para aprender a interpretar ujú. y que decía que en Asia no se equivocan nunca en la ejecución misma del Ajá, instrumento, pero que no entendía muy bien el tema de cómo interpretar. exactamente. Entonces, estos profesores eran completos porque tenían ese nivel interpretativo que te llegaba hasta el alma, Claro. pero también la técnica Mm. y el trabajo sistemático. Bueno, todo al servicio del discurso musical. Exactamente. Oye, ¿y cuántos años estuviste entre Estados Unidos y España aproximadamente? Casi 8 o 9 años fuera. Sí. Y en todos estos años que estuviste fuera, casi una Ujú. década, Mm, y eres súper sí, joven, gracias. eh, ¿qué te sorprendió o qué te llamó la atención? Me imagino que habrás conocido muchos músicos, habrás estado escuchando grandes orquestas, grandes directores. ¿Tuviste algún encuentro con algún músico que siempre fue tu inspiración, tu motivación para estudiar más, para mejorar? ¿Qué te Ujú. llamó la atención de estas personalidades de la música? Bueno, las orquestas me impresionaron a mí. Ya desde la Fort Worth Dallas Symphony, que era el área donde yo estaba, y así paro de contar. Innumerables, yo creo que, no innumerables, pero muchas orquestas que cada una tiene un sello propio, y eso es súper interesante, Mm. tocando la misma pieza. Dentro de los violinistas, que es lo que nos gusta a nosotros, bueno, Joshua Bell, Hilary Hahn, Arabella Steinbacher, Igudez Mananyu, Pinchas Zuckerman, y siempre recuerdo, bueno, eso fue cuando estábamos en España, fuimos a ver un ensayo general de Zuckerman, y tocaba con la orquesta en Madrid, en el Teatro Nacional. Y mi profesor se consiguió, porque él un tiempo participaba de esa orquesta, que fuéramos al camarín a visitarlo, a hablar con él. Wow. Entonces fuimos y el tipo súper humano. Yo quedé
porque llegó y sacó su violín y nos pasó su violín para sostenerlo. ¡Qué miedo! Y yo, ¡oh! Cuando me lo pasó yo estaba, ¡ay! Se me va a caer, no sé, ¿qué pasa si se me cae? Etcétera. Abrió su estuche, nos empezó a mostrar qué cuerdas usaba, a darnos tips, cosas que le habían dicho, no sé, Stern, Milstein, tips que cuando eran sus profesores, etcétera, etcétera. La calidad humana, tremenda. Anne-Sophie Mutter me acuerdo igual que la fui a ver. Y, por ejemplo, tuve también con otros músicos muy importantes harto acercamiento con... bueno, mi esposo es pianista y en ese entonces, cuando estábamos en Dallas, él era alumno de Joaquín Achúcarro. Y sí, leyenda viva yo creo en estos momentos, de los antiguos. Y junto con su esposa pude conocerlos de cerca, una calidad humana impresionante. Preocupado, imagínate que todos sus alumnos estuvieran practicando. O sea, imagínate qué gana ella, o sea, el que gana es el estudiante. Una calidad humana, una manera simple pero a la vez profunda de enseñar, ambos. También otro profesor de piano, Harold Martina, igual, calidad humana, tremenda, personas humildes, claras. O sea, en ningún momento, uno ve egoísmo en ellos, como me refiero a todo lo contrario, que entregan información, que entregan y que están dando a sus alumnos. Claro, porque hay muchos profesores que sí se guardan información. Sí. Y también hay otra cara, también conocí otros profesores que realmente están, no sé si en todos sus cabales, o profesores egoístas que no quieren compartir con sus alumnos, que los frustran, ¿ya? Pero también esto es como un círculo vicioso, que ellos frustran a sus alumnos porque ellos también fueron frustrados. Claro. ¿Ya? Y va más allá de, porque tú sabes, está el bachelor, después viene el máster y después viene el doctorado. Y muchos de ellos, claro, se sienten bien porque tienen el nombre de doctorado, pero al final del día eso no es mucho lo que te sirve. Académicamente, para un trabajo, te va a servir, pero esa pasión va por otro camino. Oye, y respecto a estas personalidades grandes de la música, tus profesores con tantos estudios, mencionaste recién a este gran pianista Joaquín Achúcarro, ¿te llama la atención eso de que con tanta edad sigan buscando información, sigan leyendo? Sí. ¿Cómo lo viste tú conociendo a estas personas? Bueno, yo me fijaba que eran muy buenos lectores de la historia, o sea, realmente ese dicho, no puedes avanzar o no puedes conocer hacer bien tu presente, tu futuro, si no conoces bien el pasado, en dónde estás parado. Gente muy, muy profunda y muy observadora, eso sí, súper importante ser observador. Siempre me acuerdo de un ejercicio que le decía Achúcarro a Marco, mi esposo. Le decía, este es el ejercicio que acabo de crear. Así súper emocionado llega a la sala, el ejercicio de las ardillitas. Y uno dice, pero este caballero que está diciendo el ejercicio de las ardillitas, no sé, pues el ejercicio Goldenberg, no sé, un nombre así. No, él llega con ese ejercicio. ¿En qué se basó? En la reacción que tienen las ardillas de avanzar tan rápido, la elasticidad, ¿me entiendes? Y cómo traspasarla al piano. Y eso lo logró porque salió a dar un paseo y se dedicó a observar detalladamente el movimiento de las ardillas. ¿Me entiendes? Porque igual nosotros somos seres que hay movimientos que necesitamos aplicar de nuestro día a día a nuestro instrumento. Claro. Entonces, uno de tantos ejemplos. Oye, ¿me podrías contar ahora, ya pasando el tema de estamos en pandemia, para algunos no tan así, pero me gustaría saber, yo sé que tú tienes un estudio privado de profesora de violín, tienes tus alumnos, alumnas. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te gusta la docencia? Sí, mira, cuando estaba en Estados Unidos yo trabajé mucho con high schools y middle schools, okay. ¿Ya? Enseñanza media, enseñanza básica, ¿ya? Y un par de alumnos privados. Mi principal foco era orquesta. Nosotros nos venimos a Chile poquitos meses antes de que comenzara la pandemia, todo lo que era el estallido social, y
y obviamente desde cero. Entonces tenía 0 alumnos. ¿Ya? Ahora ya tengo un estudio privado y ha sido muy interesante porque en periodo de pandemia llegaron muchos estudiantes alumnos, los cuales tenían otras carreras, unos abogados, otros científicos, otros recién entrando a la universidad, etcétera. Ya ahora tengo un rango de alumnos entre de los 6 añitos ahora hasta los 40 y algo. Wow. Entonces es súper interesante la pedagogía. ¿En qué sentido? En que he hecho nuevos descubrimientos de cómo enseñar el violín y yo misma entender mejor el violín en este tiempo de pandemia. Y lo que me encanta es esta frase de un pedagogo bien famoso, que es el título de uno de sus libros, que es enseñar desde el cerebro del que aprende. Enseñar desde el cerebro del que aprende. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Aprender, ahora, bueno, tuve la oportunidad igual de estudiar psicología con un profesor que te comentaba, Rafael García, un profesor español, un año. Él ha escrito varios libros, de hecho muchos libros los usan acá en centros de kinesiología para músicos. Wow. ¿Ya? Y él ha hecho un trabajo científico de años de recolección, investigar, observar músicos profesionales a nivel mundial, la depresión, cómo funciona el cerebro, cómo engañar al cerebro. Podríamos seguir aquí para rato. Bueno, el tema es que he aprendido a darme... Obviamente que cada alumno es distinto y cada uno concibe la vida de una manera distinta porque es lo que les ha tocado vivir. Entonces de ahí voy haciendo mi trabajo, trato de observarlos desde ese punto. Y de ahí voy trabajando hacia arriba. ¿Tienes alumnos? Mencionaste que algunos son muy pequeños, otros que tienen otros oficios. Uh-huh. ¿Tienes algunos alumnos que quieran perseguir o su objetivo es dedicarse al oficio de músico? Mira, tengo alumnos, sí, que su deseo es ser violinista, pero también está el miedo de los padres de que no le vaya bien en este mundo que es desconocido. Desde el punto de vista económico. Exactamente. Sí. También tengo alumnos que tienen otras carreras y que me dicen, me han dicho, Pame, sabes que yo quiero estudiar ahora, quiero hacer un magíster en musicología. Me han dicho, quiero estudiar algo con arte, historia del arte. Oh. Y al violín yo no lo dejo más. ¿Me entiendes? Y gente que ya se ha titulado de su carrera convencional. Entonces, aflora este amor tan grande, y esa es mi misión, que los chicos se enamoren de lo que hacen. Y en este caso el violín. Siguiendo en la línea de la docencia, uh-huh, de tu estudio de violín, ¿qué valores intentas entregar día a día, uh-huh, en este estudio privado de violín y a la sociedad en general? Mira, la mayoría de mi sección adultos del estudio de violín llegan porque quieren hacer algo distinto. Bueno, siempre les gustó el violín, quieren hacer algo distinto y sacar el estrés que llevan de su día a día y sobre todo el tema de la pandemia. Ese es su objetivo. Mi objetivo en ellos es sembrar, obviamente yo no puedo manipular sus mentes, sería extraño, pero sí es entregarle a ellos todas las herramientas que yo tengo para que ellos puedan formarse como personas integrales. ¿A qué voy con esto? Un simple instrumento de madera con 4 cuerdas puede hacer mucho. Es increíble, mira, desarrollan la paciencia, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a ir al tema a nivel neuronal, lo que pasa con el cerebro? ¿Me entiendes? Pero desarrollan la paciencia al darse cuenta que hay días buenos y días malos en el violín. O sea, tú te darás cuenta que hay días que yo creo que en la guitarra, así como soy yo, Benjamín, el que toca, y hay días en que uno dice, crap, oh no, horrible. ¿Por qué estudié esto? Claro, así, ya, ¿me entiendes? Sí. Y darse cuenta que es normal, y a mis alumnos se equivocan acá, y me dicen, ay, es que me equivoqué. Yo le dije, bien, es que no eres un robot, sería raro que no te equivocaras. Entonces siempre le digo, una pedagoga de la Juilliard School que se dedicaba al trabajo más con niños, tenía una frase que está en el libro de Rafael García, ahí lo vamos a anotar en la descripción,
Muchas gracias, sí, totalmente. Estoy interesado, Lo recomiendo. Quiero leerlo. Sí. Sí. Bueno, él cita que dice que cada error es genial porque es una nueva oportunidad de aprender algo que no sabías. Si nos dijeran eso en la escuela, el mundo sería distinto. Sí, porque todo se trata en general de no equivocarse. De no equivocarse, y más allá del instrumento, es de competencia, de ganarle al otro. Exactamente. Y el error se ve como lo peor. Claro, y el tema del bullying. Varios alumnos yo los noto, por ejemplo, cuando son demasiados perfeccionistas, el miedo al fracaso, que no me sale bien, no puedo. Entonces ahí voy trabajando con ellos eso. Pero la gracia es que ellos no se den cuenta que estoy trabajando eso en ellos. Claro. Y ahí está el juego. Y además de eso es también muchos chicos son universitarios, doctores, abogados, qué sé yo. Entonces mi idea también es educarlos, no solo en el violín, en que avancen técnicamente, musicalmente, sino que formarlos para que ellos puedan valorar lo que es el arte. Entonces, por ejemplo, en mis clases nosotros hacemos una vez al mes, nos reunimos a hablar de historia del arte. ¿En serio? De la evolución del arte, de la pintura. Te contaba que yo estudié pintura también en Estados Unidos. De la pintura, cómo se relaciona con la música. Vamos hablando de la evolución del violín, conociendo más de los violinistas, ¿me entiendes? Porque tienen que adquirir ese gusto. Entonces, ¿qué pasa? Si estas personas que el día de mañana van a tener diferentes cargos en este país, desde el más pequeño al más importante, entre comillas, todos son importantes. Distintas funciones, digamos. Distintas funciones, se van a dar cuenta, ellos son los que van a ir a un teatro, a escuchar un concierto, a ver una obra de teatro, van a valorar lo que es el trabajo de una poesía. ¿Me entiendes? La semana pasada hablaba con una alumna, lo voy a contar porque es bien interesante. Yo en un papel dibujé una cosa abstracta, me demoré 3 segundos, unas líneas, y se lo mostré. Y al lado le puse un paralelo, y con el zoom tú sabes que podemos hacer muchas cosas, le mostré un mural de Diego Rivera. Y yo le dije, Diego Rivera en hacer este mural gigante, en mezclar los colores, en diseñarlo, etcétera, quizás se demoró años. Esto yo me demoré 3 segundos. ¿Es la misma calidad de arte? Hoy en día esa raya loca se considera arte, quizás abstracto, llámalo tú. Pero, o sea, empezar ya a pesar y a tomarle el valor de qué es lo que, ¿me entiendes? El peso. Y a empezar a ser más críticos, a valorar. ¿Me entiendes? Transmitirle elementos que puedan ayudarles a ellos a interpretar. Claro, exactamente. La realidad de la obra de arte. Ajá. Entonces, eso es algo que a mí me apasiona y creo que es mi misión, ¿me entiendes? En el sentido de que yo te hablaba del reggaetón, uno escucha a alguien pum, chi, pum, en el auto, ¿cierto? Sí, y uno como músico clásico, dígalo o no, dice como, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Sin comentarios, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, tampoco es que tenga yo una enemistad con el reggaetón. No, entiendo lo que vas, entiendo, ¿Ya? Sí. Y, pero es un gusto adquirido porque los chicos de que están en básica, escuchar reggaetón es cool, es bacán. Y es lo que escucharon en su contexto, claro. Claro, ¿me entiendes? Entonces, eso falta, empezar a que yo le digo a mis alumnos, está bien que te guste el reggaetón, es tu opción, pero date el chance de ver si esto te gusta también. La oportunidad. La oportunidad. Oye, ¿sabes qué? A raíz, hablando de la obra de arte, Uh-huh. mencionaste obras de pintura, Uh-huh. y mencionaste también el reggaetón. Entonces ahí uno podría hablar un poco sobre el concepto, más allá de si es bueno o no, Ajá. el concepto de la música envasada. Claro. La última entrevista que realicé en este canal fue Uh-huh. a Fernando Sandoval, músico guitarrista de la región de la Araucanía, acá en Temuco, formado en guitarra en Santiago y también en España. Y él mencionó, en la última parte de la entrevista estuvimos conversando sobre dónde emerge la obra de arte. ¿Dónde? ¿En un disco? ¿O en la partitura? ¿O cuando es interpretada para la gente? Uh-huh. Da lo mismo cuánta audiencia hay. Si es Uh-huh. para una persona, en un teatro con miles de personas. Entonces,
a todo esto estuvimos hablando sobre dónde está. Y bueno, Fernando hablaba que la obra de arte está en el en la música en vivo, ahí en la interpretación frente a otra persona, más allá de un video, y hablábamos también de los formatos nuevos de ahora. Entonces, en resumen, estábamos hablando, también fuera de la entrevista, el tema de que ojalá que la gente tuviera esa experiencia de que escuchar música en vivo es muy distinto. Sí, ¿qué piensas tú? ¿Dónde tú ves que está la obra de arte? ¿Está en la partitura por un lado? ¿O cobra sentido en una sala, como lo decía también Fernando? ¿O cuando tú tocas para otra persona? ¿Qué piensas tú de la obra de arte y de la importancia de la música en vivo? Sí, o sea, yo creo que, bueno, es algo bien profundo, que da para otro capítulo. Pero, claro, la obra de arte comienza primero, obviamente, en el compositor que crea esta partitura, y lo interesante es cuando hay una fusión, tanto de lo que pasa aquí como lo que pasa acá, y luego se transmite aquí o al instrumento de la voz. Y ahí ocurre la magia, ocurre esa cosa que tú no puedes ver, pero sí puedes sentir. Y lo interesante, no sé cómo se explicará eso, pero un solista, un concertista puede performance, puede interpretar, no es que me crea gringa, pero a veces se me dan las palabras. Puede interpretar una obra, la misma obra 10 veces, pero esas 10 veces va a ser distinto, de acuerdo a su ánimo, a cómo se sienta, lo que le haya pasado durante esa semana o ese día. O en esos años. O en esos años, ¿me entiendes? Entonces, o un intérprete que tocó la misma pieza cuando tenía 16 y después cuando tenía 45, son muy distintas. Entonces, como que es como la fruta, va madurando en sí. Entonces, eso que te da la interacción en vivo, wow, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, es muy, muy diferente al escuchar. Claro, y más que... escuchar en un formato, me refiero a una televisión. Sí, de todas maneras. Y más que hablar en más detalle de eso, yo les digo, vívanla. Claro. Y vayan y se van a dar cuenta lo que ocurre. Sí, es verdad. Yo creo que yo a raíz de lo que hablé con Fernando y ahora hablando contigo, yo estuve pensando ya en varias semanas y tengo en la mente conciertos específicos donde, no sé, me vi muy confrontado con la música y tuve sensaciones distintas. Fue una experiencia que todavía recuerdo, el concierto de tal persona a tal hora, en tal mes, en tal sala de concierto, o en otros momentos el músico que escuché en su casa mientras estudiaba o en la universidad. Y esa experiencia de ir a un lugar, en el caso de una sala de concierto, de ir a un lugar, de estar sentado, estar próximo a distintas personas que tú no conoces, pero que todos van a ver esa obra de arte. Claro. La misma temperatura cobra todo una emoción. Claro, de todas maneras, las luces, etcétera. Sí, así que vayan a los conciertos. Vayan a los conciertos. No, es muy importante. Sí. Oye, y como ya para ir cerrando esta conversación, está muy interesante. Espero que podamos seguir conversando y compartiendo esto con la comunidad de internet. Ahí nos tienen que escribir, si les gusta, parte 2 en los comentarios. Claro, totalmente. Oye, a todo esto, paréntesis. Para realizar esta entrevista, generalmente yo no había aparecido en la cámara, pero ahora aparezco. Ha sido muy, muy bueno porque es un poco más de interacción y mucho más relajada la conversación. Sí, de todas maneras. Ya, pero cierra paréntesis. Gracias. No, estoy agradecido, Pame, por lo que me has contado, hemos conversado. Ha sido una conversación súper grata, muy enriquecedora, y me gustaría que nos dieras un mensaje. Siempre a las personas que he entrevistado les digo que entreguen un mensaje, ya sea para la sociedad en general o para los músicos. ¿Qué mensaje nos puedes compartir? ¿Qué consejo, qué tips, qué idea
¿Qué filosofía? Uh-huh. Yo creo, a veces, no es que me quiera ser tan autorreferente, pero dentro de lo que me ha tocado vivir, he tenido situaciones en la vida con el violín muy difíciles, muy, muy tristes, sobre todo durante como mi juventud. O sea, soy joven, pero mi juventud, estoy hablando entre los 15 y los 21, 22, fue difícil. Entonces había mucho estigma del comenzar tarde, sobre todo el tú no puedes, experiencias malas con profesores, y a veces yo me preguntaba por qué me pasó a mí, porque a veces uno piensa que todo el mundo gira alrededor tuyo, pero no es así. Entonces, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estas humillaciones? O etcétera, en fin. Y ahora que ya soy más grande, tengo 31 años, me doy cuenta que todo eso a mí me sirvió para formar mi carácter y en este camino del violín, y también que mi misión hoy en día es, de acuerdo a lo que yo viví, guiar a las personas que están a mi alrededor. En el sentido en que decirles, hoy en día los jóvenes de hoy son distintos, son un poco más distintos, porque es como una generación que todo es desechable, todo es más rápido. Entonces me encanta que quieran tocar violín o otro instrumento porque toma tiempo, ¿me entiendes? Empiezan a desarrollar eso, a darse cuenta que la vida no es tan así, no es con un clic, ¿me entiendes? No es un botón. Entonces decirles que sí se puede, que todo se puede con perseverancia. Los invito a ser sus propios investigadores, eso encarezco mucho. Empiecen a investigar, si por ejemplo yo veo algo en la tele, me dicen los caballos son azules, y yo sí, los caballos son azules. No, ¿por qué son azules? Voy a investigar, empiezo a buscar, ahora con Google empiezo a averiguar diferentes opciones, ¿por qué? El origen del por qué, a cuestionarlo, a preguntarme ¿por qué es así? ¿O por qué te dicen eso? Claro. Buscar el libro, no quedarse hasta ahí. Eso. Claro, ese es un punto, el darse cuenta que a medida que más sabes, te das cuenta que no sabes nada, porque hay mucho que descubrir. Entonces, ser lo suficientemente desde ese punto de vista humilde para darte cuenta que tienes que seguir investigando y que hay una riqueza tremenda en ese proceso, ¿ya? Y comenzar a tomarle el valor al arte, que tiene un peso, que es liberador. Un humorista dijo, a mí me gusta ser humorista porque me di cuenta que tengo el poder, entre comillas, de cambiar el estado anímico de las personas. ¿Cuánto más con la música y el arte? Entonces, y darte cuenta, yo lo que siempre se habla entre los músicos, si yo voy al dentista, no puedo pretender que sea gratis mi visita al dentista, ni que mi cirugía sea gratis, ni el llevar a mi perrito al veterinario sea gratis, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con el arte es necesario. La gente, hay una cosa que no podemos ver, que es nuestra espiritualidad, digámoslo así, y que necesita ser alimentada, porque con esa fuerza se mueve el resto del cuerpo, no solo con el bombeo que nos da el corazón, ¿cierto? Entonces, para pensar. Alimentar el espíritu. Alimentar el espíritu de todas maneras. Sí. Y salir de las redes sociales, o sea, son buenas, sí, pero no es la realidad absoluta. Darse cuenta que hay un mundo afuera, aunque sea en tu casa, o sea... Aunque estemos en YouTube ahora, pero... Eso, apague, no. No, pero sí. Pero sí, entiendo, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Eso. Bueno, Pame, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia y por tu honestidad y por tu invitación a nosotros a ver o buscar esa realidad no material. Un placer, Benja. Gracias por esta invitación, tu canal, que te siga yendo muy bien. Y nada, espero que haya sido de agrado para ustedes y les pueda llegar aquí y acá. Ambas cosas importantes.
Ya, déjame nomás. Ya. 5, 6, ya. 5, 6, 7, 8. Ya.